Bueno, mis hermanos, en esta mañana quisiera que comenzáramos trayendo a memoria un versículo que creo que uh, es hermoso en muchos aspectos y debe cimentar nuestra fe en el conocimiento y en el avanzar diario. Romanos 8:28, creo que muchos ya no lo sabemos de memoria, y si no se lo sabe, le invito a que se lo aprenda. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Romanos 8:28. Es un versículo muy rico en su esencia y en todo el contexto de lo que está hablando. El Señor nos aclara fundamentos ahí muy claros. Y quiero que repita usted algo diciente, algo que necesitamos entender el día de hoy, es esto. Todas las cosas, no dice algunas, repita, todas las cosas. Dígale ahí dónde está, todas las cosas, dígaselo usted mismo. Todas las cosas ayudan para mi bien. Repítalo. Todas las cosas ayudan para mi bien. ¿Por qué le digo que haga este ejercicio, mis hermanos? Nuestra vida cristiana no se fundamenta de cuánta fidelidad tenemos a un servicio, cuántas canciones nos sabemos, cuántas experiencias tenemos, sino cuánta palabra nosotros vivimos. De eso se fundamenta la fe del cristiano. Cuánta palabra retenemos, hacemos nuestra. Por eso le digo que se apropie de ella. Todas las cosas ayudan para mi bien. Quiero comentarles algo que me pasó hace años atrás, donde necesitaba aprender muchas de estas cosas y sigo aprendiendo. Cuando yo estaba aquí cuando llegué a este país, obviamente yo venía a visitar este país para ministrar en algunos lugares o simplemente, sí, para ministrar más que todo. Y después de eso, el Señor me permitió quedarme trabajando en este país y obviamente pues tenía mi visa de trabajo, que es una visa religiosa. Cuando tenía la visa religiosa para poder salir, esa visa es un permiso que me dan, es un papel, y para poder salir a mi país y visitar a los míos, pues obviamente necesitaba ya después para salir que ese papel lo pusieran en una visa en mi pasaporte. Igual tenía mi visa de turista también, o sea, mi visa de turista estaba activa, estaba bien, yo podía trabajar con mi visa de turista y trabajar con mi visa de religiosa. Pero pues obviamente yo estaba aquí sirviendo al Señor con mi visa religiosa. Cuando llegué a Colombia, me di cuenta que mi visa de turista estaba por caducar. Y pensé, yo dije, quiero renovar también mi visa de turista. Quizás en ese momentico no tenía muy en claro cuánto tiempo iba a estar aquí en Estados Unidos trabajando y no quería perder tampoco mi visa de turista. Pero pensando en el tiempo y en el dinero, todo se me complicó y yo dije, no, pero tengo que pedir otra cita diferente porque tenía que pedir una cita en la embajada para que colocaran mi visa de turista, la colocaran, mi visa, perdón, laboral, religiosa, la colocaran en mi pasaporte para yo poder entrar y salir. Y tendría que volver a pedir otra cita, pagar otra cita, es más tiempo, eran más recursos y pues yo no quería pasar todo eso y me sentí como un poco triste al saber que mi visa en 3 meses se iba a caducar. Y yo dije, bueno, bendito sea el Señor, después la renovaré, me preguntarán que por qué la dejé vencer tanto tiempo, pues porque estaba trabajando en Estados Unidos. Bueno, se me llenaron mucho las cosas, me fui, la embajada en mi país pues queda distante de la ciudad donde mi ciudad natal, donde está mi familia, toca coger avión y bla, 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 es lejos. Entonces, resulta que ese día yo fui, pedí la cita para que pusieran la visa, es pedir como una cita común y corriente, pagar, me fui para allá. Y cuando hice todo el transcurso de entrada, que tienes que hacer fila, esperar turno, bla, 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 yo era casi de los últimos. La embajada allá en mi país atienden hasta mediodía, ya después de mediodía no atienden a nadie más, o sea, las personas que entran a los turnos que tienen. Entonces, pues en ese momento, entonces yo ya estaba casi a las 11:30, 11:40, cuando al fin me atendieron.
El cónsul, el joven que me atendió, me miró, me saludó y tomó mi pasaporte y sin pensarlo yo vi que ¡pum! Colocó un sello. Cuando puso el sello se quedó viendo mi pasaporte y él se quedó con un rostro como consternado, como que, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y me dijo, regálame un segundo, ya vuelvo. Y se fue. Después del rato, bueno, él se fue a hablar con otro, yo vi al fondo que estaba hablando con alguien y después del rato vino y me dijo, mire, es que cometí un error. Resulta que usted viene para que su visa de religiosa sea puesta en su pasaporte y no sé qué me pasó y yo cancelé su visa de turista. En ese momentico yo dije, bueno, pues ya quedan 3 meses, o sea, ¿qué podía decir? Y yo igual voy a estar en Estados Unidos. Pero en ese momento me quedo callado pensando en lo que me está diciendo y me dijo, estoy muy apenado con usted. Obviamente, la cancelación de una visa y un sello del gobierno, pues no es cualquier cosa. Y yo en ese momento no estoy como pensando bien las cosas y él me dice, quiero volver a poner su visa aquí, pero necesito que haga usted, me haga usted un favor. Salga de aquí de la embajada, tiene que salir, irse hacia las calles del fondo, que por allá hay lugares donde usted se puede volver, pedir alquilar un computador, volver a llenar una solicitud, llene la solicitud, usted no va a tener que pagar nada, pero llene la solicitud, que se tome la fotografía, que se le endosen allí y usted vuelve y entra. Yo voy a dejar un aviso en la entrada que usted está fuera diligenciando algo y usted tiene permiso para entrar porque ya la embajada se va a cerrar. A todo eso yo le dije, ok, y salgo, obviamente es lejos, y yo estoy corriendo y estoy molesto, y yo digo, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y yo estoy molesto y me devuelvo y hago todo lo que tengo que hacer, me tomó tiempo, me tomó distancia, estaba yo corriendo, Bogotá un clima frío, yo no estaba muy enchaquetado, que digamos, muy con jacket, que digamos, entonces yendo a correr, tomarme una fotografía, pasar todo ese momento dificultoso que la verdad me molestó. Y yo decía, por culpa de este hombre, ¿qué estaba pensando? ¿Cómo le pone un sello de cancelado a mi visa? O sea, ¿en qué estaba pensando este hombre? Y yo digo, ¿pero qué es esto? Y piensa uno, las trabas del enemigo. Ahora yo pensaba y decía, señor, ahorita qué tal que me regrese y los guardas me digan, no, usted no tiene orden para entrar, me quedo sin pasaporte, me quedo sin visa, tengo que esperar otro día acá, el aeropuerto, tengo el vuelo a las 2 de la tarde para regresar a mi ciudad. O sea, en mi mente estaba todo un rollo, pero yo hice lo que tenía que hacer rápido. Iba un poco molesto. Cuando entré nuevamente, pude entrar, me dijeron sí, pase, entré, bla, bla, bla. Esperé porque el chico no estaba cerrada y yo, Dios mío, me va a coger la tarde, no voy a alcanzar el vuelo. Bueno, todo lo que pensaba yo, con un poco caótico. El joven sale, me sonríe, me dijo, quiero pedirle perdón por este trasmano, pero aquí ya está su visa religiosa y está la visa que le había cancelado. Y yo le dije, ok, muchas gracias, me entregó mi pasaporte, voy saliendo. Y cuando miro, mi visa no solamente había sido puesta de nuevo, sino que había sido renovada. Yo no había tenido que pagar un peso por esa renovación. Y salgo yo mirando en medio de todo ese caos, y yo digo, Señor, ¿qué es esto? Dios bendito, o sea, de un caos que en un momento se presentó, no tuve que pagar un peso, no tuve que volver a ir a la embajada, no tuve que viajar a esta ciudad, no tuve que hacer absolutamente nada. Y de una cita saqué la renovación o la acción de 2 visas. Y entendí que todas las cosas ayudan para nuestro bien. Pero en muchas ocasiones uno no está pensando en el bien del Señor, sino en el bien nuestro, en lo que nosotros creemos. Y es hermoso contar estos testimonios cuando vemos el desarrollo completo, y quizás de pronto también es hermoso cuando el milagro lo tenemos en unas cuantas horas. En ese caso me tomaron, yo creo que por ahí 1 hora y media o 2 horas máximo la renovación o el tener nuevamente, y no solamente se me estaba diciendo en 3 meses, a mí la renovaron por unos 10 años más. O sea, a mí tenía 3 meses y me lo alargaron a 10 años por el error de una persona, y pareciera que todo ese error me estaba castigando a mí.
pero lo que estaba haciendo era permitiendo que el Señor cumpliera un anhelo de mi corazón. Y qué hermoso cuando nosotros nos gloriamos de estos milagros que vienen de la mano del Señor y su realización es corta, es decir, no tenemos que esperar mucho, pero que cuando se demora más tiempo de lo que nosotros esperamos, quizás una semana, un mes, un año, cuando empieza a probar nuestro carácter, cuando empieza a probar nuestra fe y nuestro conocimiento en el Señor. Mi pregunta, cuando se demoran los procesos, ¿acaso su palabra se invalida? Nunca, nunca. Nunca. La palabra del Señor permanece para siempre. Su palabra es fiel y su palabra declara que todas las cosas ayudan para nuestro bien. Repítalo allí. Todas las cosas ayudan para mi bien. Tengamos en mente, y quiero que para profundizar y entender más de lo que Pablo le está diciendo a los romanos y que el Señor nos dice a través de esto, tengamos presente dos requisitos para que esta promesa tome lugar, que sin duda yo creo que en nuestras vidas está tomando lugar. El primer requisito de lo que dice este versículo para que se cumpla, que todas las cosas ayudan para bien, el primero es a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Dice, el primer requisito es a todos los que aman a, las cosas les ayudan a bien. ¿Ya? El primer requisito es a los que aman a Dios. ¿Cómo me doy cuenta si yo estoy amando a Dios? Pues, ¿cómo me doy cuenta si verdaderamente el amor que yo profeso por el Señor es real? Pues porque estoy permitiendo que su obra trabaje en mí. Esa es una muestra del amor a Dios. Estoy permitiendo que su obra trabaje en mi corazón. Cuando yo estoy caminando en su camino, cuando yo estoy viviendo en su palabra, estoy amando al Señor. Estoy amándole a través de los dichos de su boca. Cuando yo estoy permitiendo de que sus operaciones avancen sobre mí, eso es una señal que amamos al Señor. Y la segunda requisito que pone Romanos para que todo obre para nuestro bien, dice, es que a los que conforme a su propósito son llamados. Y obviamente todos nosotros cumplimos ese propósito. Nosotros hemos sido llamados a salvación. Hemos sido llamados a su Hijo. De modo que si tú estás caminando en ese llamado de la salvación, si tú estás caminando en ese llamado como hijo del Señor en tu diario vivir, con tus imperfecciones, buscando que sean perfectas a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida, pues esta palabra es para ti. De modo que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Él nos llama a su salvación, Él nos llama como sus hijos. Así que el caminar en el camino de la salvación hace que esta promesa sea una verdad en todo, mis hermanos, en todo. En todo, esta promesa debe calar en nuestros corazones, en todo. Ahora, ¿por qué no lo vemos así en ocasiones? ¿Por qué será que hay circunstancias que no las vemos así en ocasiones? Yo quiero que vayamos a Mateo 27, del 62 al 66, la porción que nos corresponde hoy, y meditemos con el Señor lo que sus dichos hablan de nosotros, lo que toda su vida habla de nosotros. Mire lo que dice, del 62 al 66, Mateo 27, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenés una guardia, id asegurando como sabéis. Entonces ellos fueron
y aseguraron ese sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Nos enfrentamos al proceso milagroso del Señor. Y esta porción que estamos leyendo aquí es realmente hermosa, muy interesante y muy inspiradora para todo aquel que busca la salvación, el camino de la salvación. Escuche, miremos lo que dice el versículo 63. Miren lo que dice el versículo 63. Estos los sacerdotes y los fariseos fueron y le dijeron, miren lo que dice, le dicen a Pilato, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Primero que todo, estos hombres, amantes de lo terrenal, nunca quisieron darle ni reconocer el señorío de Jesucristo. No lo reconocieron, porque sus ojos no estaban puestos en el mensaje que él vino a darles. Pero como estaban puestos en lo eterno, a Pilatos sí le pueden reconocer y decir Señor. A un simple humano, un simple mortal, a él sí se pueden doblegar con sus palabras y reconocerle Señor. Y le dicen, nos acordamos de aquel engañador. Aquel engañador. Mire, lo primero que siempre va a hacer o va a intentar hacer Satanás es invalidar la legitimidad de la palabra en nuestras mentes. Es lo primero que busca hacer. Ellos básicamente están diciendo esto es un engaño y él ha sido un engañador y el engaño puede ser más grande y tú no puedes creerlo. Es la misma sutileza que Satanás siempre ha utilizado desde la antigüedad, desde la fundación de la tierra, desde Adán y Eva. Invalidar la legitimidad de la palabra de Dios. Y asimismo actúa para con los discípulos, para con los siervos del Señor, para con los hijos del Señor. Busca invalidar. Y esta lucha es una lucha muy sutil y muy real, con la cual con facilidad nos podemos encontrar a diario. Invalidar la legitimidad de la palabra de Dios. Desde el huerto del Edén, Adán y Eva, lo podemos ver. Génesis 3, usted mismo lo puede leer. En el verso 1, Satanás se le presenta a la mujer, a Eva, la serpiente, y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren, una verdad distorsionada. Con que Dios os ha dicho, no comáis del huerto. Distorsionando la verdad. Y el verso 4 de Génesis 3 le dice él, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nuevamente, le llama al Señor engañador. Él los está engañando. Él no les está diciendo la verdad. No es lo que él dice que es. Hay otra verdad detrás de esto. Hay un engaño. Lo mismo hace Satanás y lo mismo estaban haciendo los que perseguían a Jesús. Utilizan este mismo argumento. Y es que ese argumento de invalidar la palabra de Dios sigue vigente en todas las formas posibles que podemos vivir, mis hermanos. Invalidar la palabra de Dios para pervertir el pensamiento y robar el fruto. Cuando la palabra de Dios se invalida en nuestro corazón, cuando no tiene poder la palabra de Dios, nuestro pensamiento se corrompe con el pensamiento del mundo
y con los pensamientos de la carne. Y cuando eso pasa, el fruto de nuestra vida es robado. Pablo le dice a los corintios, hablando de la iglesia constituida por el Señor, le dice, pero temo. Es decir, que Pablo está diciéndoles la cosa es seria. Le dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede pasar esto? Que nos desviemos de la sincera fidelidad a Cristo. Miremos el argumento de ellos. Miren el argumento que ellos tienen. Dicen, nos acordamos que él dijo, en 3 días resucitaré. Mis hermanos, ¿cómo es posible que los jefes de los sacerdotes y los fariseos, los enemigos de Jesús, preste atención, cómo es posible que los detractores de Jesús se acordaban de la profecía que Jesús había dicho, pero los discípulos no se acordaron? ¿Cómo es posible que ellos tenían presente lo que Jesucristo había anunciado, pero los discípulos no? ¿Cómo es posible que Satanás tenga en claro y sepa la escritura, aunque no la entienda, y sus discípulos no? ¿Cómo es posible? Los discípulos de Jesús, si usted conoce mal el relato de lo que estaba pasando, estaban escondidos, temerosos de que los iban a venir a destruir, a perseguir, porque a su maestro lo habían crucificado y los estaban buscando, y ellos lo primero que hicieron fue sálvese quien pueda y escondámonos. ¿Cómo es posible que los detractores de Jesús sí se acordaban de la promesa que él dio y los discípulos no? Los enemigos recordaban la palabra de Jesús. Qué paradoja, qué cosa más contraria podemos encontrar aquí. ¿Por qué los enemigos de Jesús, si pensamos en lo que está pasando, por qué los enemigos de Jesús consideraban a los discípulos más valientes de lo que ellos mismos se consideraban, de lo que ellos mismos eran? ¿Por qué los discípulos de Jesús, los detractores de Jesús, perdón, consideraban más intrépidos? Dicen, vaya, no sé, que ellos vengan y tomen el cuerpo. Los veían con valentía. ¿Sabe por qué? Porque Satanás tiene muy en claro que el poder que representa la palabra de Dios en los hijos de Dios, lo que Dios ha dicho, Satanás sabe que tiene un poder incalculable. Y la única forma de ver a un hijo de Dios es verlo a través de la palabra de Dios. Satanás, la única forma para poder ver a un hijo de Dios es viéndolo a través de la palabra de Dios. Por eso es necesario que la palabra de Dios sea disuadida de nuestra mente y de nuestros corazones. Si la palabra de Dios se disuade de nuestra mente y nuestros corazones, es corrompida, y nosotros, la imagen de un hijo de Dios, se destruye en nosotros, y es más fácil poder atacar. La palabra de Dios revela a los hijos de Dios. Pero los discípulos, ¿qué pasaba? Estaban caminando en sus emociones y no en las palabras que Jesús les había dicho. Si ellos hubieran estado confiando en la palabra de Jesús, hubieran estado tranquilos. Ellos hubieran sabido que el cumplimiento era seguro, pero ellos habían preferido vivir en las circunstancias y en las emociones. Mis hermanos, la ansiedad, la frustración, el temor, la rabia, la duda, la preocupación, la incredulidad son efectos del hombre natural.
del hombre que no conoce a Dios. Y también pueden ser sinónimo de no estar descansando en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hago? Me despreocupo de todo y ya que todo me valga madres, como dicen. No debo despreocuparme de todo. No debo cerrar y pensar que nada más existe. No. Lo que debo hacer es aferrarme a la palabra del Señor con todas mis fuerzas. Hermano, y entre más usted se agarra de la palabra del Señor con todas sus fuerzas, más músculo le crece. Y entre más músculo espiritual usted tiene, menos camina en su fuerza y más en la fuerza del Espíritu Santo. La fuerza de los hijos de Dios nace en la palabra de Dios, no en las experiencias que usted y yo podamos vivir. ¿Por qué? Porque las experiencias son cambiables. La vida cambia, los procesos cambian, cada uno de nosotros somos diferentes. Por eso mi experiencia, aunque es liberadora, aunque es inspiradora para muchos, nunca va a transformar en esencia la vida de otra persona porque es diferente a mí. Lo único que puede transformar a esa otra persona es el encuentro con la palabra de Dios, es aferrarme a la palabra de Dios, es no mirar los argumentos de mi mente, de Satanás y de la carne, sino aferrarme a la palabra con todas mis fuerzas. Hermanos, cuando caminamos en ansiedad, cuando caminamos en frustración, cuando caminamos en temor, en rabia, en duda, en preocupación, en incredulidad, en todos estos frutos, indican dos cosas. O no conocemos a Dios de una forma determinada en nuestro corazón. Podemos escuchar mucho del Señor, pero conocer al Señor es otra cosa. Job lo expresó. Job, un hombre temeroso, dice la palabra que como no había otro hombre justo como él en la tierra, el mismo Señor lo dice. Y Job termina toda su travesía diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Saber de Dios es hermoso, pero conocer a Dios es totalmente transformador. Y todas esas cosas que afloran en nosotros, esos sentimientos contrarios, tienen en base al no conocimiento de Dios o que no estoy descansando lo suficiente en su palabra. Es decir, estoy caminando en mis fuerzas. Ahora, los discípulos, si vemos hasta aquí, los discípulos tenían más problemas al frente para ver el cumplimiento de lo que el Señor decía y que ellos ya no se acordaban. Tenían más problemas aquí al frente. El primer obstáculo que ellos tenían para ver el cumplimiento de la palabra de Dios, pues era un obstáculo mayúsculo, sobrenatural. Estaba muerto. La muerte había abrazado el cuerpo de Jesús. Además de ese obstáculo sobrenatural, tenían el obstáculo natural. Estaba la guardia romana vigilando la tumba. ¿Cómo será que Jesús salga de esa tumba si los mismos guardias lo crucificaron? ¿Cómo será? Además de ese obstáculo natural, tenían otro obstáculo, el obstáculo físico. Dicen los evangelios que se les permitió colocar traba a la roca, la puerta que estaba en la tumba. Es decir, la tumba tenía una piedra que la sellaba para su salida, era una piedra redonda grande. En ese riel, ellos colocaron otra roca para que no pudiera moverse la piedra, sellaron. Tenían un obstáculo físico. Y además de eso, pusieron un obstáculo legal. Dice que sellaron la roca. Tenía un sello romano. Romper el sello romano del emperador era irse en contra de la autoridad
de los romanos. Era lo peor que podía pasar. Es decir, que podríamos pensar que Jesús estaba en una clase de búnker y no podía salir de allí. Lo sellaron en todo concepto humano. Pero lo que ni los enemigos de Jesús, ni los discípulos de Jesús estaban teniendo en cuenta era su palabra. Su palabra dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermanos, siempre olvidaremos su palabra y sus promesas cuando caminemos en nuestras emociones. Siempre. Y así usted tenga en claro la palabra del Señor, los movimientos que usted está viviendo invalidan la palabra del Señor. Romanos 8:14 nos dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No son guiados, no son manipulados, no son controlados por sus emociones. Ahora, tenga muy en claro la veracidad de su palabra. Todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Hermanos, estos hombres, los enemigos de Jesús, liderados obviamente por Satanás, con sus corazones llenos de odio y maldad, dan un paso y otro paso y otro paso para asegurar su propósito y que su plan de que la palabra del Señor o lo que Jesús había dicho no ocurriera y que sucediera como ellos querían. Pero a pesar de cualquier obstáculo sobrenatural, natural, físico o legal, la palabra de Jesús se iba a cumplir y la palabra del Señor se sigue cumpliendo sobre los hijos del Señor, sin importar los obstáculos sobrenaturales, naturales, físicos o legales. Ellos aseguraron un plan en contra de la fe en Jesús. Si Jesús no resucitaba, en vano era todo lo que él había hecho y todo lo que se había predicado. En vano sería todo el tiempo que los discípulos siguieron a Jesús. Ellos aseguraron un plan en contra de la fe en el conocimiento de Jesús. Y el Señor usó todo para su bien. El Señor todo lo utilizó para bien. ¿Cómo? Miren, hermanos, ellos no iban a poder acusar a nadie de tomar el cuerpo de Jesús. No podrían engañar más. Ellos mismos hicieron el camino para dar completa veracidad al poder de Jesús. Ellos mismos hicieron el camino a su vergüenza, poniendo todas las pruebas a favor de Jesús. La confabulación que pretendía asegurar la muerte de Jesús vino a ser la prueba máxima de su resurrección. Así actúa Dios siempre, mis hermanos. Vence las dificultades, vence la misma muerte y trastoca todo acontecimiento para bendición de los suyos, para los que aman a Dios y para los que conforme a su propósito han sido llamados. Hermanos, el enemigo siempre estará buscando poner obstáculos para detener nuestra fe. Esa es su misión en la tierra hasta que el Señor venga.
a que el Señor haga juicio sobre la tierra. Esa será su misión, poner obstáculo en contra del conocimiento del Señor para atentar en contra de nuestra fe, para mermarnos en el camino, para dejarnos a un lado inservibles. Pero no podemos olvidar que es Dios quien siempre tiene la última palabra sobre nuestras vidas. La vida en el poder, la vida en la obra del Espíritu Santo. Por eso, la resurrección de Jesús es realmente milagrosa en nosotros. Hermanos, Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Mis hermanos, nuestra fe está cimentada en la palabra del Señor que dice: todas las cosas ayudan para nuestro bien. Decídase aferrarse con todas sus fuerzas a la palabra de Dios y no a sus emociones. Ese es el tiempo donde los hijos de Dios necesitamos levantarnos a brillar con la luz de su espíritu y no con la luz de sus emociones. Ya renuncie usted a caminar por las circunstancias que se atraviesan delante de usted. No, recuerde y escuche: toda circunstancia, por difícil que sea, operará para bien, conforme a su propósito, al propósito con que usted ha sido llamado, para ser testimonio y testigo de sus operaciones sobre la tierra. Aférrese a su palabra. No viva en la fuerza de sus emociones. Nuestras fuerzas y nuestras circunstancias siempre serán fluctuantes, pero su palabra es eterna. Recuerde, Él lo dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hagamos de la palabra de Dios nuestros pensamientos y neguémonos a vivir en nuestras emociones. Es tiempo de estar escuchando más al Señor y dejar de estar escuchando nuestros pensamientos y nuestros deseos. Con ellos vamos a llegar simplemente a lugares secos, pero en la palabra del Señor siempre llegaremos a pastos verdes. ¿Cómo hace usted nuevamente para vivir en el Espíritu? Coma la palabra, viva la palabra. El Espíritu Santo inspiró toda la palabra de Dios y ella es útil para edificar, para transformar, para redarguir, para enseñar en justicia y en salvación. Le aseguro que todas las cosas ayudan para nuestro bien. Si usted está amando al Señor, permitiendo que su obra trabaje en usted, todas las cosas ayudarán para bien. El Señor es especialista en cambiar lo que venía para destruirnos y hacerlo para bendición suya y de muchos. Ese es el caso de José. Él fue vendido por sus hermanos. Él pasó todas las dificultades, mis hermanos. Un hombre que aparentemente no le debía nada a nadie y terminó pagando una cantidad de condenas que uno no entendería por qué. Y él termina diciéndole a su familia en la cara: lo que se pensó para mal, el Señor lo hizo para bien. Y a través de este bien, guardar mi vida y guardar la vida de todos. Todas las cosas ayudan para nuestro bien. Mis hermanos, la ansiedad, la frustración, el temor, la ira, la duda, la incredulidad, la preocupación, solo nos deben enseñar que necesitamos conocer más a Dios o que necesitamos aprender a descansar más en su palabra. El Espíritu Santo le dirá en qué áreas usted necesita trabajar. Hay áreas en que yo verdaderamente sé que necesito conocer más al Señor. Quiero comentarles un testimonio que viví el día de anteayer. Estaba dormida y la niña
las dos niñas se nos pasaron a la cama y Zoe empezó, creo que tenía mucho calor y entonces se saltó a la hermana y se vino y se hizo a mi lado, pero seguía molesta y lloraba y se quejaba y de quitarle la ropa y era una sensación que yo estaba tan cansado, había tenido un día tan pesado, estaba tan cansado que yo sentía como que mi mente rebotaba y yo trataba de auxiliar a la niña en lo que más pudiera, pero estaba cansado. En medio de ese embotamiento, cuando ya la niña se empieza a quedar calmada, siento como que mi mente estaba un poquito más lúcida. Y a esa hora, mis hermanos, empezaron a aflorar en mí pensamientos de temor. Pensamientos, uy, ¿qué pasaría si esto? ¿Y qué pasaría si esto? Y empecé a pensar rápidamente una cantidad de cosas que invadieron mi mente con temor. Y en ese momento que estoy ahí acostado tratando de evadir esos pensamientos, empecé y le dije, Señor, sáname de todo esto, sáname. Y esa ha sido una de mis oraciones en este tiempo sobre cada uno de ustedes y sobre nosotros, sobre mi vida. Señor, sánanos de aquellas cosas que no sabemos que necesitamos sanidad. Y mientras estoy allí, me estoy quedando profundo y puedo decir que mi espíritu, porque no voy a decir que yo lo estaba pensando, en medio de todo ese caos de mi mente, empiezo a cantar una canción que hace muchos, pero muchos años, puedo decir que desde mis 20 años, no cantaba. Y yo empecé a cantar allí, cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu ven sobre mí. Y sentí que mi espíritu estaba cantando y abro mis ojos y estoy cantando esa canción y una paz llegó a mi corazón de tal forma que yo quedé profundo. Y el dormido seguía cantando esa canción y me levanté cantando esa canción. Y quiero decirle, cuando a través de la palabra nos encontramos en nuestras necesidades y le decimos, Señor, opera en mi vida en esta área. Necesito que sane mi corazón, necesito que sane mis heridas. El Señor empieza a través de lo que el enemigo quiere hacer, a traer la sanidad y los procesos de él. Hablando con mi esposa, le comentaba eso y me decía, ¿sabes? Me decía mi esposa, yo he tenido sensaciones de opresiones bastante profundas, momentos donde voy manejando y siento, ¿qué pasa si me voy a morir? ¿Qué pasaría si pasa eso? Y temores. Y quiero decirle, mis hermanos, sobre la tierra hay un espíritu generalizado de temor y de incertidumbre. La vida cambió abruptamente hace mucho tiempo y esto es por consecuencia de que se tiene que cumplir la palabra del Señor y hay demonios como nunca en la tierra, que nunca antes habían habido, así como el COVID. Y están generando preocupaciones profundas, temores, desasosiegos y lo único que nos va a salir avante de todos esos procesos es la paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz nace del perfeccionamiento en su palabra. Nace de la transformación de nuestro pensamiento en el pensamiento divino, no nace de cualquier otra cosa. Solamente nace de encontrarnos con el poder de la palabra y abrazarlo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no son mis fuerzas, son las fuerzas del Espíritu. Y lo que le cueste, mi hermano, renuncie. Dígale, Señor, necesito ese cumplimiento en mí. Sana mi corazón, sana mis heridas. Mis hermanos, ¿cuántas veces usted ha pasado por el mismo capítulo y se desanima? Y usted dice, ya no puedo más, estoy aburrido de estar en este mismo punto. A lo mejor necesitas conocer a Dios en ese punto o necesitas descansar en el Señor. Pero quiero decirte, todas las cosas ayudan para nuestro bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y fiel creo el Señor que usted ha sido llamado para salvación. Conozcamos la salvación del Señor. No se trata de los problemas que podamos atravesar, se trata del poder del Señor sobre cada problema y circunstancia que atravesamos. Allí el conocimiento de nuestra fe es fundamentado. Sin ello no conoceríamos la salvación del Señor. Es tiempo de volver a abrazarnos de su palabra, a vivir su palabra.
Lo que usted conoce, lo básico, póngalo por obra y le aseguro, nada le detendrá, porque los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Toda necesidad, la ansiedad, si usted vive momentos de ansiedad profunda, si usted vive momentos de frustración, se frustra con facilidad frente a que no entiende una respuesta que tiene que hacer mañana y le empieza a agobiar un espíritu de preocupación, de frustración, de temor. La ira, cuando usted es una persona irascible, fácil, se sale de casillas, pierde el control. Si eso es una persona muy almática, todo le causa llorar, quebranto, usted se siente como indefenso en medio de las circunstancias. Si usted vive mucha duda, mucha incredulidad, sí, yo creo en la palabra del Señor, pero a veces no creo que Él me escucha. Creo que el Señor dice que Él es mi protector, pero cualquier cosa me puede hacer daño. Creo que el Señor es más que suficiente para mí, pero tengo muchas necesidades. Creo que el Señor es el que define mi futuro, pero no sé qué va a pasar conmigo. Si esas cosas viven en usted, necesitamos renovarnos a través de la palabra. Todo esto se renueva y se cambia con la palabra. ¿Cómo? Amando la palabra, viviendo la palabra y poniendo por obra su palabra. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sabe? Todas estas cosas que estamos nombrando, la ansiedad, la frustración, el temor, la ira, el quebranto, el desasosiego, la duda, la incredulidad, la preocupación, cual fuera, todas esas son condenaciones de la carne. Todas son condenaciones de la carne, son consecuencias de la caída de Adán. Y escrito está, Romanos 8:8. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Escúcheme. Toda circunstancia en nuestra carne que nos detiene, escúcheme, es una condenación. Y si el Señor lo dijo, no lo hará. Si eso lo dice en su palabra, no lo cumplirá. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo. Mis hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu del Señor. Dejémonos guiar por la palabra del Señor. Mis hermanos, amemos el Espíritu del Señor. Amemos la palabra del Señor. Hermanos, vivamos nuestros días de aquí en adelante influenciados, dirigidos, controlados por el Espíritu del Señor. Hermanos, vivamos influenciados, dirigidos, controlados por la palabra de Dios. Recuerde bien, frente a toda circunstancia, frente a sus necesidades, Él dijo, todas las cosas ayudan para tu bien. Y Él dijo, y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mas en toda circunstancia somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De modo que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada podrán separarnos del perfecto amor de nuestro Señor Jesús. Y Él nos amó para transformarnos, para guardarnos y para exhibirnos al mundo como aquella gloria que Él vino a anunciar. Toda circunstancia que usted pueda estar viviendo y toda circunstancia que usted vive está puesta para que la manifestación de su gloria sea evidente. Necesitamos o conocerle más o descansar más en su palabra.
Cualquiera que fuera, el Señor le hablará a usted en la circunstancia que necesita. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está y oremos. Y dígale, Señor, llévanos. Llévanos a ser guiados por tu Espíritu, a ser guiados por tu palabra. Llévame, Señor, a amar tu Espíritu como lo más grande que puedo tener. Llévame a amar tu palabra. Señor Jesús, dígale ahí donde está, Señor, llévame a ser influenciado por tu Espíritu, a ser influenciado por tu palabra. Haz que tus palabras sean el fundamento de mis pies y no las circunstancias. Su palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Así que dígale al Señor, Señor, hay debilidad en mi corazón. Reconozcamos nuestra condición delante de Él. Reconocerla no nos hace más pecadores. Reconocerla nos hace necesitados de Él. Así que reconozca sus necesidades, sus pecados, sus tribulaciones, reconózcalas delante del Señor. Dígale, Señor, no puedo. Llévame a amar tu palabra, a vivir tu palabra, a ponerla por obra. Llévame a vivir en tu Espíritu. Llévame, Señor. Y yo le invito aquí donde está, en lo que el Señor le ha hablado en esta mañana. Yo le invito a que usted tome un paso más adelante en su fe, en su obediencia al conocimiento del Señor. Y renuncie a estar caminando en su fuerza, en sus deseos y en sus emociones. El Señor ha decidido, ha hablado para nosotros, ha puesto en nuestro corazón el vivir en la fuerza de su Espíritu en este año. Así que es necesario que renunciemos a toda forma con que nosotros nos encanta manipular, controlar y tomar lugar de todos nuestros asuntos. Volvamos al Señor, nuestro Señor, y volvamos a Él, nuestro soberano, y permitemos que Él nos hable. Permítale que Él le corrija, permítale que Él lo sane, permítale que Él lo cambie, permítale que Él lo libere. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.